Haribol, Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, ¿nos escucha bien, Prabhu? un poquito bajo, Bueno, ahí me estoy acercando, Prabhu, me estoy acercando a la compu. ¿Ahí me escucha mejor? un poquito mejor, sí. Bueno, tenemos también, a ver si escuché. Hare Krishna, Prabhu, ¿ahí me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ah, ok, porque acá me acerqué a un micrófono directamente. Aquí estoy, Prabhu, ¿me ve ahí? Me tengo que agachar porque la cámara no me toma. Haribol, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Me voy a salir un momento de la cámara para no parecer que estoy tirado en el piso. Pero vamos a usar este micrófono, le cuento, Prabhu, que vamos a usar este micrófono después. Si usted quiere interactuar con las personas que están aquí, algunas las va a poder ver porque la va a poder tomar la cámara, otras personas no las va a poder ver, pero hay algunas personas aquí, entonces al final de su charla o cuando usted lo desee, si quiere hablar con la gente, hágalo, díganos, y le alcanzamos el micrófono que estoy usando ahora para que usted pueda hablar con ella, ¿sí? Excelente. Ok, y bueno, yo ya hice una presentación suya, muy breve, seguramente errada de mi parte, pero hice mi mejor esfuerzo para presentarlo. Si usted quiere decir unas palabras sobre usted mismo o si ya quiere arrancar con la clase, a partir de ahora es todo suyo. Bien, Hare Krishna, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Madre Kirtida Shivani, que hizo posible establecer un contacto con todos ustedes. Y quiero agradecer también a Prabhu Arjuna Saka, que me invitó a hacer este servicio. Y quiero agradecer a toda la comunidad Hare Krishna de Mar del Plata por darme la posibilidad de estar en contacto con ustedes. Cuando Arjuna Saka Prabhu me hizo la propuesta, automáticamente me sentí muy atraído porque pude observar a partir de las palabras que él me dirigió y a partir de la descripción que hizo del programa, que ustedes tienen mucha organización, que estos programas están muy bien pensados y me pareció muy inteligente el hecho de que ustedes puedan organizar un conjunto de clases en torno al desarrollo de una unidad temática, que en este caso tiene que ver con la mente. Es decir, afortunadamente yo puedo insertarme en este ciclo que fue comenzado por su santidad Dhanvantari Maharaj, por Jay Prabhu y por Arjuna Saka Prabhu. Y la idea es, ya que tenemos una continuidad conceptual, poder retomar conceptos previos en relación a la problemática de la mente. El punto es que cuando hablamos de la mente hay ciertos autores por fuera del Vaishnavismo o ciertas escuelas que conciben a la mente como una suerte de entidad espiritual. Y el punto es que desde la perspectiva teológica de la conciencia de Krishna, la mente del alma condicionada dentro de este mundo no es espiritual, sino que la mente es material. Hay autores que se refieren a la mente como el sentido interno. En la clase que dio Arjuna Saka Prabhu, que pude verla por YouTube, él se refería a la mente como un sexto sentido. Y el punto es que la mente, en conjunto con los sentidos, nos permiten producir un conocimiento del mundo que nos rodea. De alguna manera la mente sintetiza la información que aportan los sentidos para poder interactuar con el mundo externo y con los demás. El punto es que, dada la naturaleza de la mente, es importante estabilizarla, y de ahí la importancia de la práctica del yoga y la importancia, como decía Prabhu Arjuna Saka en su clase, del tipo y de la calidad de estímulos que recibe la mente para elevarnos y no degradarnos. En el encuentro urbano de hoy estamos intentando responder una pregunta, y es ¿qué es la mente? Nosotros, como seres humanos, no solamente tenemos necesidades materiales, sino que también tenemos necesidades intelectuales. Y de ahí la importancia de que concebimos ciertos interrogantes, planteamos ciertas preguntas que requieren de determinadas respuestas. El punto es que en Occidente, hace miles de años, se desarrolló un tipo de discurso para responder a esas grandes preguntas de la vida que los griegos denominaron filosofía. Cuando uno se dedica
al estudio de la filosofía puede observar que hay muchas maneras de definir esta actividad intelectual en la que el ser humano utiliza la razón. Y de ahí, por ejemplo, autores como Aristóteles sostenían que la filosofía es un conocimiento de lo universal y necesario. Hare Krishna. Chitrak Prabhu, le pido mil disculpas, se nos cortó justo cuando nos estabas hablando cerca de las distintas perspectivas o los distintos paradigmas de qué es filosofía. Le pido mil disculpas, justo se nos cortó ahí. Ningún problema. Entonces, les decía que en Occidente, con los griegos, se inicia esta tradición de búsqueda intelectual, de respuesta a las grandes preguntas de la existencia, y cuando en el ámbito de la filosofía nos planteamos de dónde proviene todo, cuál es la causa de todas las causas, o la causa primera, nos encontramos con metafísica. Cuando nos planteamos qué sentido tiene la vida o cómo vivir virtuosamente, aparece la ética. Y hoy quiero plantear filosóficamente una pregunta que tiene que ver con la temática del encuentro. Es decir, cuando la filosofía se pregunta qué es el hombre, nos encontramos con una de sus ramas, que es antropología filosófica. La antropología filosófica es una rama de la filosofía que intenta establecer la diferencia entre los hombres y los animales e intenta también comprender cuál es nuestra estructura propiamente humana o nuestra esencia. Por ejemplo, en Occidente nos encontramos con filósofos como Platón, es el autor de diálogos muy interesantes, alumno de Sócrates, y Platón sostenía en un libro muy importante de él llamado Fedón, que es el libro en el que se describe el último día de la vida de Sócrates, que en cuanto a nosotros, en cuanto al ser humano, en cuanto a la pregunta filosófica por el ser del hombre, nos encontramos con lo que se denomina, en el sentido técnico de la filosofía occidental, el dualismo antropológico. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de Platón, el ser humano se encuentra constituido por dos elementos distintos en cuanto a su naturaleza ontológica. En el Fedón de Platón se afirma que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y que el cuerpo es material, y el cuerpo es multiforme, es decir, nunca idéntico a sí mismo. Esto significa que el cuerpo, al ser material, se encuentra constantemente cambiando, mutando, transformándose. Además del cuerpo, para Platón el ser humano tiene un alma. El alma no es material, el alma es espiritual, el alma es eterna y es idéntica a lo que él denomina ideas, aquellos arquetipos eternos que se encuentran en un mundo suprasensible. Si quisiésemos leer el Bhagavad Gita en clave antropológica, también nos vamos a encontrar, desde el punto de vista de la conciencia de Krishna, que nos movemos dentro del plano de un dualismo antropológico. Krishna le explica a Arjuna, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. Esto nos indica que hay algo en nosotros que es eterno, hay algo en nosotros que es inmutable, hay algo en nosotros que es divino. Por lógica, evidentemente eso no es el cuerpo, porque el cuerpo tiene un principio y tiene un fin. Nosotros nos movemos también, al igual que Platón, en el plano de un dualismo antropológico, porque según las enseñanzas que Krishna le da a Arjuna en el Bhagavad Gita, los seres humanos estamos constituidos por cuerpo y alma. Ahora, acá hay una diferencia interesante entre la filosofía del Gita y la filosofía platónica en cuanto al ámbito de la antropología filosófica. Platón explicaba simplemente que el hombre tiene un cuerpo material y un alma divina. En cambio, en la filosofía del Bhagavad Gita, si bien encontramos un modelo similar, no nos encontramos con un modelo totalmente idéntico, porque en el caso de nuestra filosofía Vaishnava, nos encontramos no solamente con el alma espiritual y con el cuerpo material, sino que el cuerpo material a su vez puede ser subdividido en dos categorías, es decir, en un cuerpo burdo y también en un cuerpo sutil. Y esto nos va llevando gradualmente a la comprensión ontológica de la clase de hoy. Nuestro cuerpo burdo está compuesto por materia, está compuesto por lo que denomina Krishna en el Bhagavad Gita con el término prakriti, o su naturaleza material. Nuestro cuerpo material está compuesto por elementos burdos,
y a su vez está compuesto por sentidos. Es decir, en nosotros, desde la perspectiva de la filosofía Vaishnava, hay sentidos de conocimiento y sentidos de acción. En este momento ustedes están utilizando el oído para escuchar esta exposición, yo estoy utilizando mi capacidad de habla, tal vez en este caso algunos de ustedes estén mirando una pantalla, yo estoy haciendo lo mismo. Es decir, hay una serie de sentidos que nos permiten obtener un conocimiento de la realidad externa, tal como explicaba Prabhu Arjuna Saka en la clase anterior. Hay sentidos que nos permiten actuar, como ese Vaishnava que está ahí, que acaba de tomar recién un trago de agua. Utilizó sus manos como sentido de la acción. Entonces, el punto es que, desde la perspectiva que Krishna nos da en el Bhagavad Gita, los sentidos son superiores a la materia burda. Sea que hablemos de sentidos que nos permiten conocer o de sentidos que nos permitan actuar. En términos sánscritos, los sentidos de la acción son karmendriya y los sentidos de conocimiento son jnanendriyas. El punto es que esos sentidos son superiores a la materia burda, pero la mente es superior a los sentidos. Y este punto tiene que quedar claro. Es decir, cuando hablamos de la mente, como explica Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, la mente de la entidad viviente condicionada en este mundo no es espiritual, sino que nuestra mente es material y es parte no del cuerpo burdo, sino del cuerpo sutil. La mente, filosóficamente hablando, desde lo que explica el Srimad Bhagavatam, tiene que ver con una agitación del ego falso producido por la modalidad de la bondad. Es decir, la mente no es espíritu, la mente es materia, y en la mente opera una agitación producida por las modalidades de la naturaleza material, y esto permite que la mente pueda cumplir ciertas funciones. Desde el punto de vista de nuestra filosofía védica, nuestra mente nos permite sentir. Es decir, que en nuestra mente hay una función sensitiva. Es decir, a partir de la mente y el contacto con los sentidos, podemos experimentar placer y dolor ante diferentes eventos agradables y desagradables de la vida. Pero incluso sin la intervención de los sentidos, la mente actuando como sentido interno, también puede captar un placer y un dolor en el marco de la conciencia que hace referencia al plano emocional interno de cada uno de nosotros. Es decir, la mente, que es este elemento material que surge de la agitación del ego falso a partir de la modalidad de la bondad, nos permite experimentar sensaciones, y a su vez también la mente es esa función interna que nos permite pensar en función de esas sensaciones y, como decía también Prabhu Arjuna Saka, en función de ciertos estímulos. Y de ahí la importancia de evaluar con qué tipo de estímulos agitamos nuestra mente. Pero además de sentir y además de pensar, la mente nos permite desear. Y en función de ese deseo, es que también desde el punto de vista de la filosofía védica, la mente nos permite aceptar ciertas ideas o rechazarlas, aceptar ciertas circunstancias de la vida o evadirlas. Filosóficamente hablando, podemos decir que la mente está continuamente activa. Es decir, es obvio que cuando uno día a día va al trabajo o se encuentra con la familia o practica un sadhana, es evidente la intervención de la mente por vía del pensamiento, por vía de la sensación y por vía del deseo en todo lo que hacemos. Pero la mente es tan activa que incluso cuando estamos dormidos, la mente sigue trabajando, y de ahí es que muchas veces tenemos sueños, tenemos recuerdos. Es más, a veces hay gente que durmiendo hasta habla, o se mueve, o experimenta alegría y tristeza,
¿Por qué? Porque la mente no se desconecta en el momento en que los sentidos se encuentran en reposo. La mente se encuentra constantemente activa. El Bhagavad Gita afirma que la mente es inquieta, que la mente es turbulenta, que la mente es obstinada y que es muy fuerte. De ahí que la mente puede ser nuestra amiga o enemiga en función de los estímulos que ella reciba. Para nosotros, que estamos intentando sostener progresivamente un avance en la vida espiritual, se espera que nuestra mente, que es parte del cuerpo sutil, que es producto de la agitación del ego falso por parte de la modalidad de la bondad y que nos permite pensar, sentir y desear y que está activa en todo momento, controle a los sentidos. Lo ideal es que para los trascendentalistas se dé un orden jerárquico dentro de las funciones psicofísicas en la práctica de la vida espiritual. Es decir, los sentidos tienen que quedar bajo control de la mente, pero a su vez la mente tiene que remitirse a una instancia superior a ella. Es decir, a su vez, así como la mente subordina a los sentidos, la mente debe subordinarse a la inteligencia. La inteligencia, al igual que la mente, es parte de nuestro cuerpo sutil, no del cuerpo burdo. Y la inteligencia es un elemento sutil que surge, según el Srimad Bhagavatam, de la agitación de la modalidad de la pasión por sobre el plano del ego falso. Mientras que la mente nos permite conocer en relación con los sentidos, la inteligencia nos permite comprender en relación con los sentidos, con la mente y con lo más abstracto. Es decir, la inteligencia nos brinda un conocimiento no solamente de las cuestiones pragmáticas de la vida cotidiana, sino que la inteligencia puede elevarnos al plano del conocimiento del ser. Es decir, la inteligencia nos permite, de alguna manera, obtener conocimiento de las verdades que trascienden el plano sensorial y el plano mental, y a su vez, de alguna manera, el propio plano intelectual. Es decir, la mente nos permite conocer hasta cierto punto lo trascendente, la inteligencia, nos permite comprender hasta cierto punto lo trascendente, y a su vez, en base a ese conocimiento, es que la inteligencia tiene una función muy importante, que es la de discernir. La inteligencia tiene la función de dirigir a la mente por un camino que ennoblezca nuestra existencia. Es decir, la inteligencia tiene la capacidad de tomar decisiones para nuestra elevación espiritual. Entonces, en el día de hoy estamos dentro del marco de un encuentro espiritual urbano. Es decir, en el contexto de hoy, me interesa principalmente poder encontrar ciertos principios prácticos de acción que nos permita desempeñar la espiritualidad en el ámbito de nuestra vida cotidiana. De alguna manera, el ser humano tiene grandes preguntas. Tanto la filosofía occidental como la filosofía oriental nos dan respuestas a esas preguntas. Cuando intentamos comprender el ser y lo que se encuentra más allá de la experiencia sensible, hacemos referencia a la metafísica. De hecho, en el Bhagavad Gita también se habla de metafísica, cuando Krishna dice: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vashantemam buddha bhava samanvitam. Krishna afirma en el capítulo 10 del Bhagavad Gita: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo ha emanado de mí, y los sabios que saben eso perfectamente me adoran con todo su corazón. Es decir, que cuando metafísicamente intentamos remontarnos a la causa de todas las causas, esa causa no es algo impersonal, sino que esa causa suprema es Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios. Cuando nos planteamos acerca de ética y cuando nos planteamos acerca de la vida óptima para el ser humano, Krishna explica en el Bhagavad Gita diferentes procesos de yoga. Hace referencia al Karma Kanda, al Dhyana Kanda, al Dhyana Yoga
pero finalmente él recomienda como yoga más elevado el Bhakti Yoga. Entonces, para nosotros que nos encontramos dentro del contexto de un encuentro espiritual y urbano, mi desafío en la clase de hoy es intentar encontrar principios prácticos para articular este conocimiento metafísico, este conocimiento ético y este conocimiento antropológico. Es decir, en el plano de la antropología filosófica, sabemos a partir del Bhagavad Gita que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales, que somos partes eternas de Krishna y que tenemos una relación eterna con Krishna. El punto es cómo revivir esa relación, y para ello es fundamental la práctica del control de los sentidos y de la mente a partir de la acción de la inteligencia. Entonces, para no quedarnos con información teórica, para no quedarnos con un tipo de información abstracta y para poder encontrar principios prácticos que podamos llevar a cabo en nuestra vida espiritual y urbana, en la que cada uno de ustedes tiene una familia, un trabajo, un estudio, amigos, amigas. La idea es encontrar principios que nos permitan tener una realización de esta espiritualidad plena que propone Krishna en el Bhagavad Gita. Y para eso, como decíamos previamente, es importante controlar los sentidos a partir de la mente y que la inteligencia, a su vez, cumpla una función de dirección de la mente y de los sentidos. Entonces, hay dos puntos importantes que quiero recalcar. Y es fundamental, como decía Prabhu Arjuna Saka, evaluar con inteligencia qué tipo de estímulos le estamos dando a nuestra mente. En una vida espiritual y urbana tenemos que desarrollar todo tipo de actividades y aún así ser Vaishnavas puros. Ese es el desafío y eso es lo que Srila Prabhupada vino a traernos a Occidente. Entonces, ¿cómo podemos practicar el Vaishnavismo en la vida cotidiana, en la vida urbana? Controlando el tipo de estímulos que recibe nuestra mente e inteligencia. De ahí que es fundamental, día a día, nutrir nuestra inteligencia con conocimiento trascendental. Es fundamental para que la inteligencia pueda controlar a la mente y la mente a los sentidos, que la inteligencia esté iluminada por el conocimiento de las Shastras. Y observen ustedes que Srila Prabhupada, cuando vino a Occidente, trajo libros, y no libros materiales que nos identifican con el cuerpo o con la mente, sino libros trascendentales que tienen como finalidad provocar una revolución en esta sociedad materialista y consumista. Los libros de Srila Prabhupada pueden producir una revolución en nuestra cultura porque nos liberan de toda forma de materialismo, porque los libros de Srila Prabhupada nos liberan de la identificación con el cuerpo o con la mente material y nos vuelven conscientes de nuestra identidad eterna como almas espirituales y nos vuelven conscientes de la posición trascendental de Krishna como la suprema personalidad de Dios y nos vuelven conscientes de esa eterna relación de amor que tenemos con Krishna. Por eso es que si queremos practicar una vida espiritual urbana, si queremos ser Vaishnavas, el contexto de nuestra vida cotidiana, es importante evaluar el tipo de estímulos que recibe nuestra mente y nuestra inteligencia. Tenemos que conquistar la inteligencia a partir de la lectura y el estudio de los libros de Srila Prabhupada. Al estudiar los libros de Srila Prabhupada se produce una revolución en nosotros porque entendemos nuestra identidad espiritual y eterna, como almas espirituales, como partes eternas de Krishna y como eternos sirvientes del sirviente de Krishna. Y ese conocimiento es lo que genera entusiasmo en la vida espiritual. Es decir, necesitamos que la inteligencia pueda discernir entre las actividades que nos elevan y las que nos degradan, porque si la inteligencia no discierne, va a tomar el control la mente, o peor aún, los sentidos. Entonces, tenemos que controlar la mente en la práctica del Bhakti Yoga a partir de una inteligencia estable, centrada en nuestra identidad absoluta y eterna. Y aunque en la vida cotidiana y en la vida urbana hay muchas distracciones,
podemos enfocar nuestra inteligencia en el ser a partir de la lectura y el estudio de los libros de Srila Prabhupada. De ahí es que intento responder a esta necesidad de encontrar criterios prácticos para practicar una vida Vaishnava en el día a día. De ahí la importancia de la buena asociación con trascendentalistas. De ahí la importancia de la lectura de los libros de Srila Prabhupada. Es decir, esa lectura le va a dar criterios trascendentales a la inteligencia para que pueda conocer adecuadamente el plano absoluto y para que pueda deliberar en sentido práctico, de modo tal que la mente y los sentidos se vuelvan conscientes de Krishna o sean empleados en el servicio a Krishna. Y dado que Srila Prabhupada es el fundador y acharya de nuestro movimiento y que tradujo las Shastras para nosotros, quisiera leer el texto 7 del capítulo 8 del Bhagavad Gita. Ahí Krishna dice: Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhyacha mayarpita mano budir mam evaishyasya samsayaha. La traducción de este shloka dice así: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fija en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Traducción y significado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Eso lo liberará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo, Krishna Loka, sin duda alguna. Es decir, para todos aquellos que estamos intentando practicar una vida espiritual y urbana, es fundamental controlar nuestros sentidos, controlar nuestra mente y enriquecer nuestra inteligencia con conocimiento trascendental y absorber esa mente e inteligencia en Krishna. Observemos que Krishna es el estímulo supremo para la mente y para la inteligencia. Como Prabhupada dice en sentido filosófico, Krishna es el sumum bonum. Krishna es la perfección absoluta. Krishna es el objeto de conocimiento más elevado para todos nosotros. Entonces, dado que estamos pensando esta clase en el marco de un encuentro espiritual urbano, es fundamental el significado que acabamos de leer hoy. Porque Srila Prabhupada afirma que Krishna no nos invita a abandonar nuestros deberes u ocupaciones prescritas. Krishna no está diciendo que no estudiemos, Krishna no está diciendo que no trabajemos, Krishna no está diciendo que no nos ocupemos en nuestros deberes familiares. Haribol, Prabhu, perdón de nuevo. Perdón de nuevo. Se nos volvió a cortar acá. Creo que tenemos un problema con Skype. No sé, se nos cuelga. Le pido mil disculpas. Sí, no hay problema. Habíamos quedado, bueno, usted nos estaba dando estos tips, nos ha leído el verso, todo eso se escuchó perfectamente. ¿Alguien recuerda la última palabra o algún último concepto para que el devoto pueda retomar desde ahí? Usted estaba hablando de que Srila Prabhupada o los libros de Srila Prabhupada, Krishna nos explica que no debemos dejar de estudiar, no debemos dejar de ocuparnos de nuestra familia, no debemos dejar de trabajar. Sí, el punto es que en ese texto Krishna dice, por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí y con tu mente e inteligencia fija en mí, vendrás a mí sin ninguna duda. Así que como estamos en el marco de un encuentro espiritual y urbano, la idea es cómo poder practicar el Vaishnavismo en función de nuestro tiempo, lugar y circunstancias que son particulares. Entonces, Krishna está diciendo ahí que no hace falta abandonar nuestros deberes, que podemos dedicarnos
a desarrollar nuestros deberes, pero a diferencia del no devoto, tenemos que desempeñar nuestros deberes con la mente fija en Krishna. Es decir, que tenemos que ocuparnos en todas aquellas actividades que requiere la vida cotidiana, pero siempre pensando en Krishna. La mejor forma de pensar en Krishna es leer los libros de Srila Prabhupada, y sobre todo, como recomienda Prabhupada en el significado, la mejor forma de pensar en Krishna mediante el desempeño del deber prescrito es cantar constante e incesantemente el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y de esa manera, como explica Prabhupada en el significado, al cantar Hare Krishna, nuestra mente y nuestra inteligencia va a estar fija en Krishna. Vamos a ser liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y vamos a ser elevados a Goloka Vrindavan, donde la vida es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, junto a Krishna. Así que hoy nos preguntábamos qué es la mente. La mente es un elemento del cuerpo sutil. La mente debe guiar a los sentidos, así como también la inteligencia debe guiar a la mente. Y para que la inteligencia pueda hacerlo, debemos despertar en nosotros el estado de conciencia de Krishna. De ahí la importancia de los libros de Srila Prabhupada, de ahí la importancia de la lectura, del estudio de esos libros, del análisis de las enseñanzas de Prabhupada y de ser regulados y estrictos en el día a día en el canto del santo nombre de Krishna. Y de ese modo la mente va a quedar bajo control, la inteligencia va a poder discernir en un sentido trascendental y todos nosotros, por la gracia del Mahamantra Hare Krishna, vamos a alcanzar la perfección más elevada. Eso es todo, mis reverencias para todos, muchas gracias por estar ahí.